Central Hidroeléctrica Los Aromos. El proyecto de la Central Hidroeléctrica Los Aromos se sitúa en las comunas de Freire y Pitrufquén, en la región de la Araucanía. Su restitución se ubica a poco más de 3 kilómetros aguas arriba del puente que une Freire con Pitrufquén, y su captación se sitúa a unos centenares de metros aguas abajo de la confluencia del río Ayipén con el Toltén. En este tramo, el río Toltén cuenta con una cuenca de 8.400 kilómetros cuadrados, de la cual algo más de 2.300 corresponden al río Ayipén. El caudal medio anual del Toltén en la zona de implantación es de 465 metros cúbicos por segundo, aunque a lo largo del año presenta algunas variaciones. La Central Hidroeléctrica Los Aromos se ha diseñado con un esquema convencional: barrera, captación, canal de aducción, cámara de carga central y canal de restitución. El caudal a derivar por la central es de un máximo de 120 metros cúbicos por segundo, equivalente a un 25% del caudal medio anual. La central aprovecha un desnivel total de 21 metros, el cual se concentra casi íntegramente en la zona de implantación de la cámara de carga y casa de máquinas, manteniéndose los canales de aducción y restitución con una pendiente casi horizontal. La barrera transversal es una obra cuya misión es mantener la cota del río constante, con el objeto de permitir derivar el caudal otorgado por el canal. La barrera contará con elementos para el suministro de caudal ecológico, escalas de peces, compuertas de clapeta o basculantes para mantener el nivel del río, una esclusa para el paso de barcas y botes y un sistema de compuertas de limpieza para el paso de sedimentos. Sobre la barrera se proyecta un puente cuyo objeto es servir de camino de servicio para la propia instalación, permitiendo el mantenimiento de los equipos y la vigilancia de su correcto funcionamiento. Por la obra de captación se derivará el caudal para turbinar. En su inicio contará con un sistema de rejas que impedirán el ingreso de flotantes, y aguas abajo del mismo se situarán dos compuertas de tipo Taintor, cuya función es regular la entrada de caudal. Como hemos explicado, por el río Toltén pasa una amplia gama de caudales, desde caudales muy elevados en las grandes crecidas de los inviernos más húmedos hasta caudales menores en verano. En los meses más secos, de enero a abril, su caudal medio se sitúa por debajo de los 300 metros cúbicos por segundo, mientras que en los meses más lluviosos, de julio a septiembre, el caudal medio supera los 600 metros cúbicos por segundo. No obstante, las crecidas del río provocadas por fuertes lluvias superan con creces estos valores. Sobre la barrera transversal se sitúa un sistema de compuertas basculantes o de clapeta, las cuales permiten mantener el nivel del río constante, abriéndose totalmente en situaciones de crecida. En la entrada del canal se han dispuesto dos compuertas tipo Taintor, las cuales permiten cerrar la entrada de agua en el circuito o regular el caudal entrante. Con ambos sistemas de compuertas deberán gestionarse toda la gama de caudales circulantes. Para entender cómo funciona el sistema, vamos a visualizar el comportamiento de las compuertas en todas las situaciones de caudal.
Empezaremos por caudales bajos, equivalentes a los veranos, y terminaremos en caudales muy elevados, correspondientes a crecidas de inviernos muy húmedos. Con caudales circulantes por el río Tolten superiores al ecológico, se iniciará la apertura de puertas Taintor de captación, siempre manteniendo el nivel de agua tras la barrera constante, de manera que se garantice todo el caudal ecológico a través de la presa, y solo el sobrante entraría en el canal. Según fuera creciendo el caudal circulante por el río, las compuertas Taintor irán abriendo y admitiendo más caudal, manteniendo el nivel de agua tras la barrera constante, con las clapetas levantadas y garantizando todo el caudal ecológico. Cuando el caudal del río fuera superior al caudal otorgado más el ecológico, las compuertas Taintor estarían totalmente abiertas, entrando todo el caudal de diseño y vertiéndose todo el ecológico. A partir de este momento, según fuera creciendo el caudal del río, las compuertas de clapeta irían abriendo, con el objetivo de mantener el nivel constante tras la barrera. A más caudal, mayor apertura, y así hasta situaciones de crecida, en que las clapetas se abrirían totalmente, situándose el cauce casi en la misma situación que si no hubiera barrera. El canal de aducción cuenta con una longitud de casi 5 kilómetros y está diseñado para transportar un caudal de 120 metros cúbicos por segundo. A los lados contará con caminos de servicio que facilitarán su vigilancia y mantenimiento. Se ha previsto la construcción de diversos puentes y pasarelas a lo largo del canal. Al final del canal se sitúa la cámara de carga, elemento que permite el paso del agua de lámina libre a presión y que conecta directamente con las turbinas, situadas en el interior de la central. La central cuenta con 3 turbinas tipo Kaplan de eje vertical, cada una de las cuales es capaz de turbinar hasta 40 metros cúbicos por segundo. El agua al entrar en la cámara espiral de la turbina hace girar su hélice, cuyo eje está conectado a un alternador, que al girar genera la energía que será transportada a la red. La potencia de generación de cada alternador es de 6,6 megawatts. En situaciones de paro de la central, ya sea por cualquier fallo de la red o de la propia instalación, se cerrarán automáticamente las turbinas. Por la inercia del sistema, los 120 metros cúbicos por segundo que transporta el canal seguirán llegando a la central. Al hallarse el acceso de las turbinas cerrado, se producirá una sobreelevación del pelo de agua en la cámara de carga, lo que provocará el vertido automático del caudal entrante por el aliviadero lateral, conduciéndose el agua al canal de restitución. El agua, una vez turbina, es devuelta al río a través de un canal de restitución de 3,7 kilómetros de longitud.
En situación de caudales bajos, se formará un pequeño espejo de agua aguas arriba de la barrera transversal, con el objetivo de evitar las inundaciones que habitualmente se producen entre el puente de la Yipen y la futura captación. Se ha provisto construir unas defensas de enrocado que protejan esa ribera de aproximadamente 1 kilómetro de longitud. Con esta protección se generará un nuevo espacio protegido del río que se ha decidido abrir a la sociedad, convirtiéndolo en un parque fluvial en el que se puedan desarrollar diversas actividades de ocio. El parque, que constará con una zona de estacionamiento de vehículos, dispondrá de más de 12 hectáreas. El elemento principal del mismo será el paseo que circula junto al río, junto al cual se habilitarán diversas zonas de embarcadero. El espacio interior contará con caminos y senderos, zonas de picnic, kioscos de venta de artesanía y otras zonas de esparcimiento, pudiéndose realizar actividades de pesca, navegación en kayak o paseos en bicicleta. Complementariamente, se ha dotado a la barrera de un sistema de esclusas que permitirán el flujo de embarcaciones tanto en sentido ascendente como descendente. Por último, y con la idea de abrir estas instalaciones a la sociedad, se ha provisto que el edificio de la central sea un centro de divulgación de las energías renovables, donde se podrán realizar visitas organizadas, visitándose algunas áreas de las instalaciones y permitiendo que el público conozca de primera mano cómo funciona una central y qué beneficios aporta respecto a otros tipos de sistemas de generación. Colegios, universidades, asociaciones culturales o el público en general podrá acudir a visitar este centro divulgativo de manera organizada. Desde el punto de vista ecológico, la implantación de la barrera no supondrá un obstáculo para la fauna piscícola. Con mucha frecuencia, el agua circulará sin problemas sobre la barrera, manteniéndose unas condiciones similares a las actuales. El proyecto considera la incorporación de 2 vertederos laterales para el paso de caudal ecológico, por los cuales permanentemente circulará agua. Este diseño permite aumentar las áreas de inundación aguas abajo de la barrera, a diferencia de los sistemas de tubería. Junto a los 2 vertederos se han diseñado 2 escalas de peces que permitirán el remonte de la fauna acuática. El área de implementación de la central tiene una baja afectación de flora y vegetación, dado que se trata de un área muy intervenida por el hombre. Sin embargo, el proyecto, además de hacerse cargo de la reforestación necesaria por la propia intervención, pretende mejorar el entorno con la aportación del parque fluvial, el cual repoblará una importante área con especies nativas propias de la zona. En relación a la restitución del caudal al río, una vez turbinado ha perdido su energía, incorporándose por tanto al caudal con muy baja velocidad, no generando erosiones ni perturbaciones a la zona.